señores coordinadores. Sí me interesa comentar algunos de los puntos que han sido atinadamente tratados por ustedes y que me parece que han enriquecido mucho los diálogos la mañana del día de hoy. Trataré de seguir una secuencia y pido una disculpa, obviamente, si omito algunos de los puntos, porque han sido muy abundantes y todos muy enriquecedores. Pero comenzaría, por ejemplo, con lo que señaló el diputado Reyes Tamés a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, coincidiendo plenamente con lo que estamos enfrentando, un enemigo común, como él ha señalado, y es necesario que cada autoridad asuma sus responsabilidades. Por supuesto que el gobierno federal está plenamente consciente de esta situación. Él ha hecho referencia en particular a estados del norte del país. Sabemos que ahí hay en este momento hay una lucha encarnizada, particularmente a partir de este año en el noreste, por la fractura, la escisión de un grupo criminal muy poderoso en esa zona, en el noreste, el llamado Golfo Zetas, que ha sufrido una fractura medular precisamente entre estos dos grupos, y eso ha exacerbado las condiciones de violencia que han rebasado el ámbito mismo de la agresión entre criminales y han agredido a la población. Eso ha implicado también una acción mucho más fuerte del Estado, y debe serlo aún más, y concretamente una presencia y un despliegue medular del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal, en contribución o colaboración con el Ministerio Público Federal para hacer frente a los criminales. Estamos conscientes de esa situación que ha llegado a este grado de barbarie, el asesinato del edil de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos, gente amiga nuestra, de mi propio partido político, y que pues no solo nos duele, sino que nos indigna profundamente. Pero la muerte de Edelmiro es una razón más para combatir y con todo al crimen organizado. Es una razón más para perseverar en este esfuerzo. Y además señalando que el despliegue que se ha realizado es un despliegue acorde con la situación, el esforzarnos aún más por proteger a la ciudadanía de Nuevo León y también a la de Tamaulipas, en parte la de Coahuila y de muchos estados que se ven afectados en esta situación, me parece absolutamente obligado. Y simplemente mi llamado es que esta es una tarea de todos y que el día en que cada nivel de gobierno esté en aptitud de responder con la contundencia que necesita esos desafíos, ese día vamos a dar el paso decisivo de victoria. O dicho en otras palabras, el gobierno federal ha estado y estará ahí, pero se requiere también que haya una fuerza local que pueda hacer frente a los criminales. Concretamente mencionaba el senador Navarrete este número de fuerza que tiene la Policía Federal, digamos 33,000, 34,000 elementos. Estoy convencido con él de que tiene que haber mucho más, y de hecho, cuando llegué a la presidencia de la República, la Policía Federal contaba con más o menos 6,000 elementos, de los cuales 4,000 eran los antiguos policías federales de caminos, más otros 6,000 que eventualmente el Ejército Mexicano ponía a disposición de la Policía Federal en circunstancias especiales. Entonces, una estrategia del gobierno ha sido, en el camino del fortalecimiento institucional, ha sido precisamente fortalecer la Policía Federal con las capacidades tecnológicas que ya el senador comentaba y con capacidad de fuerza. Sin embargo, el punto es que si con estos 30 y tantos mil, y quizás subamos a más dependiendo de la disponibilidad presupuestal, policías federales, se hace frente a esa circunstancia con apoyo del Ejército, ¿cuánto más podrá hacer el país el día que funcionen y sean confiables la totalidad de las policías locales, que son, entre policías municipales y estatales, 430,000 policías? Es decir, 9 de cada 10 policías en México son estatales o municipales. Ya no digamos la totalidad, la mitad de ellos que puedan ser confiables, eficaces, bien organizados y bien armados, por supuesto que daremos totalmente la vuelta a esta circunstancia. Si la protección de la vida de las comunidades de Santiago, Nuevo León, como de cualquier otro municipio de la República Mexicana, porque han sido varios los alcaldes que han sido secuestrados, intimidados o asesinados en México, pudiera ser resguardada en un primer momento y de manera permanente por la propia fuerza local,
que es la que está ahí, que tiene capacidad de reacción inmediata o que debiera tenerla, por supuesto con el refuerzo de la Fuerza Federal, verdaderamente tendríamos una situación que inhibiría poderosamente la acción de los criminales. Y creo que ese es el fondo del asunto. Coincido con lo que decía Reyes Tamés de la prevención del delito y la educación, y me sumo a su propuesta. Pasar del sistema de escuela segura que tenemos ya en decenas de miles de planteles educativos, donde se junta a los maestros, a los papás y a los representantes de la sociedad, a ver que no haya droga en la escuela, que no haya pandillas, que no haya adicciones, y aquí es un tema que tenemos que debatir con los padres de familia, hasta dónde es viable, hasta dónde es factible el poder, qué instrumentos podemos utilizar para detectar a tiempo la presencia de adicciones en los niños de primaria y secundaria, por ejemplo, no para excluirlos, no para segregarlos, no para discriminarlos, sino para ayudarlos de inmediato. Porque en honor a la verdad, muchos padres de familia en México no supieron en qué momento sus hijos comenzaron a consumir droga o otras adicciones, el propio alcoholismo, por ejemplo, que es un fenómeno que estamos viendo con enorme preocupación, cómo crece incluso a nivel primaria en nuestro país. Es pasar del sistema escuela segura, que trata de prevenir eso, al de comunidad segura, y me parece una propuesta digna de recogerse del diputado Reyes Tamés, es decir, que los propios padres hagan un mapa de criminalidad y de riesgo, pero aquí necesitaremos otra vez el compromiso de la autoridad local, municipal o estatal, para estar atento a vigilar lo que sabemos donde está el problema, los niños que salen de una estación de metro, por ejemplo, cuando van a la escuela, y ahí mismo los asaltan lo que tengan, jóvenes que son asaltados por otros jóvenes, adolescentes por otros adolescentes, en la escuela misma, en las inmediaciones, etcétera, ¿no? El sistema de contrainteligencia evidentemente tiene que ser reforzado, y es el compromiso del propio CISEN, por ejemplo, que independientemente de las capacidades de inteligencia de cada dependencia de seguridad pública, policía, ejército, marina, el CISEN asume estas funciones de protección del Estado mismo respecto de las labores de vigilancia e inteligencia de sus órganos. Propuesta de mando único estatal policíaco, lo hemos comentado, y hay un tema que creo que se debe debatir también, que ha propuesto él, es el tema de los jurados anónimos. Creo que hay que valorar esa experiencia. Yo reconozco que esto va en contra, además, de una gran tradición de nuestro derecho. Pero en honor a la verdad, señores, yo lo que me he encontrado es que los ciudadanos y los policías y los jueces y los ministerios públicos sí tienen un riesgo en el sentido de que están totalmente expuestos a las venganzas de los criminales. Nos ha ocurrido que policías, en este caso federales, y desde luego han sido estatales, ministeriales o municipales, que firman el parte policíaco para el Ministerio Público, esos policías, por ejemplo, son citados por un juez, que fue el caso precisamente de Michoacán. El juez cita a declarar a los policías que firmaron el parte de entrega de delincuentes, y esos policías son cobardemente asesinados en la carretera a su regreso a la Ciudad de México. Sí presenta un tema de vulnerabilidad esta tradición jurídica de que el procesado tiene derecho a ver quién lo acusa, cómo se llama, de qué trabaja, dónde vive. Y esto es un tema que debemos revisar, sí lo debemos revisar, y por eso hay que revisar si es válido o no, funcionará o no el que haya jueces anónimos. Y tiene que ver también con el tema que mencionó el senador Navarrete de testigos protegidos. Testigos protegidos de tal manera que evidentemente puedan rendir su testimonio, de manera tal que estén fuera del alcance de la venganza de los criminales, y también que su testimonio permita no exentarlos de culpa y no beneficiarlos con una impunidad que no merecen, pero sí entender que en una causa penal es fundamental no solo capturar a alguien que está en la línea de criminalidad, sino capturar a quien lo protege o a quien lo dirige en la línea criminal. Y por esa razón, asumiendo desde luego con toda seriedad el argumento planteado por el senador Navarrete de la preocupación que genera la figura de testigos protegidos, a mi juicio es una figura que se necesita, que se puede perfeccionar, sí, pero también definitivamente no imagino cómo podamos derrotar judicialmente a la criminalidad si la gente que tiene el valor de señalar a los criminales
no cuenta con elementos legales y policíacos fundados en la ley que protejan su testimonio. Porque aquí está ocurriendo otra cosa, la gente ya no está denunciando los delitos. La gente tiene miedo, no solo por lo que dice el senador Maldonado, de que no quiere enfrentarse a la burocracia del Ministerio Público, que la hay, sino porque simple y sencillamente tiene miedo. Porque sabe que si va a denunciar al ladrón o al que le está extorsionando, él puede tomar venganza, porque sabe dónde está y dónde vive. Y si no lo sabe, lo va a saber en el momento que presente su denuncia, que le estamos exigiendo que nos dé su nombre, su domicilio, su ocupación, hasta sus cónyuges y familiares. Eso, a mi juicio, lo tenemos que revisar. Sé que está en la Constitución, sé que está en la ley, pero lo tenemos que revisar. Sí necesitamos un sistema legal que proteja más a las víctimas que a los delincuentes. Eso lo buscamos en la reforma judicial pasada, lo logramos en parte, pero no plenamente. Hoy siguen desprotegidos las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos, los policías y los jueces. Y sí tenemos un sistema que establece garantías constitucionales para el inculpado, para el delincuente, pero esto tiene que equilibrarse porque no está parejo. Está más protegido en muchos casos el delincuente que la víctima y el testigo. Comparto el tema de trabajar en la reforma jurídica integral que hablaba el senador Maldonado. Una buena parte de ella, mi impresión era, senadores, que quedó subsumido en el esfuerzo que se hizo en el Congreso de la reforma judicial que llevó a los juicios orales. Y me parece que le aseguro que estamos, yo en lo personal, en la mejor disposición de revisar qué elementos podemos incorporar, pero una buena parte de ella está en la iniciativa que fue aprobada con mucha discusión, desde luego lo admito. Hay dos temas que se mencionan tanto por usted como por el licenciado Reyes Tamés, en los cuales yo personalmente estoy de acuerdo. Uno, quitarle el monopolio de la acción penal al Ministerio Público. Nos llevaría a que si alguien tiene pruebas, testimonios, que vaya directamente al juez a acusar a un delincuente. Pero lo recuerdo que se debatió en el seno de la reforma, se admitió una parte, sobre todo en el desahogo de ciertas pruebas, pero se alegó mucho la posibilidad de abuso por parte de litigantes. Por ejemplo, cobradores de plano de deudas de carácter civil, que fácilmente criminalicen una deuda de carácter civil llevándolo directamente a un juez penal, y entonces, en lugar de desahogar la carga de justicia, la estemos exacerbando por intereses más económicos que verdaderamente criminales. Y la otra, una propuesta que yo no había escuchado, pero la he anotado y la analizaré con mucho detenimiento, que es que la policía misma tenga poder acusatorio. Eso honestamente no lo había yo señalado, no lo había yo escuchado y con mucho gusto puede tener variantes verdaderamente interesantes. No es propósito del gobierno federal aislar el delincuencia organizada con la delincuencia común, sé que están conexos. El asunto es que hoy tenemos una problemática en la cual, desde el ámbito federal, por ejemplo, se dice el robo, el secuestro, la extorsión es delincuencia común, te toca procurador local, y desde el ámbito local también se dice, no, pues el secuestro y la extorsión tienen que ver con crimen organizado, ahora sí que en la medida que hay dos o más, pues ya se supone que están organizados y entonces es competencia federal. Y lo que estamos en una circunstancia en la cual nos estamos señalando con el índice las autoridades de distintos niveles, cuando tiene que ser al revés. Tenemos que preguntarnos no por qué le toca al otro, sino por qué me toca a mí, y entonces actuar conjuntamente. Y eso les confieso que no lo hemos logrado. No lo hemos logrado porque aquí la palabra clave que debe salir como una conclusión de estos foros y con una determinación política del Congreso que por la relevancia que tiene, es que la palabra clave es corresponsabilidad. Y eso, la falta de corresponsabilidad, es lo que está debilitando la acción del Estado. Discrepo respetuosamente, aunque sé que es una propuesta con un gran peso, de únicamente determinar medidas alternativas por los montos de sanción. Sí creo que hay muchos delitos que se purgan ahora en reclusorios que sí deben conmutarse por penas alternativas, desde los delitos de fraude o delitos que son económicos, pero a mí me parece que en el caso del robo, el determinar la penalidad del robo únicamente por el monto puede generar una enorme escalada de impunidad, y de hecho ya lo ha generado a mi juicio en muchos lugares del país, donde si el robo es menor,
Lo que hace el ladrón al llegar a la barandilla es devolver la cartera y salir nuevamente a la calle y sale nuevamente a robar. Aquí en la propia Ciudad de México yo recuerdo al Procurador del Distrito Federal cómo ha señalado delincuentes que han capturado 4 o 5 veces. Y como es un robo menor, se aplican todos los beneficios de la ley y vuelve a la calle. Lo comentábamos el otro día en el caso de una reforma que creo que ya se hizo en Chihuahua, de una deficiencia del sistema de justicia oral, que el ladrón llegaba a la puerta del juzgado y del otro lado venía la víctima, que era su acusador, y como se estableció el proceso alternativo que implica la conciliación judicial, la autoridad pues trata de conciliar a las partes y le dice a la víctima, oiga, ¿usted está de acuerdo en otorgarle el perdón al ladrón que tengo aquí siempre y cuando él le devuelva pues, lo que le robó y alguna cosa más? Pongámonos en el papel de las víctimas en Ciudad Juárez. ¿Ustedes qué contestarían en ese momento? Por favor, sí. ¿No? Yo no quiero saber más de este señor, y ese señor, que es un ladrón contumaz, regresa a la calle. Entonces sí necesitamos entender que el problema de la impunidad crónico que padecemos en México no es un asunto solo de montos, sino sí implica que quien comete un delito la pague y lo purgue. Claro, hay muchos delitos que sí podemos conmutar, e incluso en el propio de robo de menor cuantía, pero no creo que el conmutarlo en penas que se purguen en libertad sea una solución para el problema de la impunidad. Pero ofrezco, senador, revisar puntualmente las propuestas de convergencia a este respecto y le agradezco que me las haya entregado. Del Partido Verde, reitero mi gratitud al senador por sus comentarios y el apoyo que ha tenido el gobierno de estos temas. El senador pregunta, ¿hasta cuándo vamos a ejercer la fuerza policial plena del Estado, digamos, a su máxima capacidad? Porque cada vez que hay un evento decimos que vamos a reforzar, y eso es lo que creo que tenemos que hacer. Cada evento que hay tenemos que reforzar la estrategia. Pero yo creo que la respuesta, senador, es, ¿hasta cuándo vamos a ejercer la plenitud de la fuerza del Estado? Yo honestamente creo que la ejerceremos a plenitud cuando todos los órganos y los órdenes de gobierno que representamos al Estado respondan también a plenitud de sus capacidades. Es decir, yo puedo seguir ordenándole al Ejército, que es mi atribución, que en cumplimiento de su atribución constitucional de preservar la seguridad interior, vaya y refuerce las carreteras y las calles de Nuevo León y de Tamaulipas. Pero lo que me queda claro es que mientras no haya una policía local que tenga la capacidad de reacción suficiente para enfrentar también a los criminales, nunca se va a desplegar plenamente la fuerza del Estado. Es más, lo paradójico es que cuando tenemos éxito, logra reducirse cierto nivel de delincuencia después de unos meses de intervención federal, obviamente se retira el despliegue, entre otras cosas porque queremos evitar que los propios soldados sufran un proceso de deterioro y de contaminación y de que sean tentados a corromper las propias estructuras militares, y por eso hay que quitar los despliegues o relevarlos. Pero una vez que se retira la fuerza federal, queda nuevamente la ciudadanía inerme por la carencia de instituciones policíacas y ministeriales locales con una nueva capacidad para enfrentar a los delincuentes. Y esto no lo señalo como un reproche, sino que simplemente hay una nueva realidad criminal, con más armamento, con más fuerza, con más dinero, que requiere también nuevas instituciones federales y locales con capacidad de enfrentarlas, y que no están en este momento con capacidad de enfrentarlas, sobre todo a nivel local. A nivel federal sí contamos afortunadamente con las Fuerzas Armadas, pero esa es la respuesta. También yo invitaría al senador Escobar y al senador Navarrete, y le pediré al secretario de Hacienda, le instruiré, que muestre lo que está haciendo efectivamente en materia de aduanas la Secretaría de Hacienda. Hemos ya pasado por un proceso de control de confianza a los integrantes de las aduanas, hemos renovado la tecnología en las aduanas, de hecho se ha generado protestas, por ejemplo, de muchos mexicanos en la frontera que ahora tardan más en cruzar, pero sí efectivamente estamos haciendo revisión aleatoria de vehículos para evitar el tráfico de armas o dinero. Ha dado resultados, pero también eso ha elevado la amenaza sobre los agentes aduanales.
nos han levantado varios y están constantemente bajo el acoso de la delincuencia, lo cual me lleva a fortalecer nuevamente las capacidades institucionales. Y otro tema que ya planteó el senador Escobar, que planteaba la vez pasada yo, de también la dificultad de reclutar elementos que tengan por un lado la capacidad técnica y por otro lado que tengan un riesgo debidamente remunerado en esas tareas. Es decir, cada vez será más difícil encontrar un agente aduanal que además de ser honesto, sea valiente y sea con la capacidad técnica que se requiere para eso, como un agente de búsqueda de lavado de dinero. Generalmente un joven que tiene dominio financiero y legal y además es honesto y es capaz, encuentra en el mercado privado enormes posibilidades de trabajo, ganando 6 o 7 veces más de lo que le podemos pagar en el gobierno. Necesitamos también replantear ese tema. Yo estoy de acuerdo que hay servidores públicos a nivel federal que no solo ganan lo suficiente, sino a lo mejor debieran ganar menos de lo que ganan. Pero muchos servidores públicos vinculados a los temas de seguridad, sobre todo, probablemente deban ganar mucho más. Y eso implica una revisión de las hasta ahora reglas de remuneración que tenemos en el país. Lo mismo diría de lavado de dinero. Yo comprometo, senador Navarrete, senador Escobar, a la próxima semana presentar una estrategia contra el lavado de dinero que implicará precisamente la presentación de una iniciativa que pondré a consideración de ustedes para que puedan valorarla. La intervención del senador Navarrete, por lo demás, ha tenido pues una enorme claridad y si me permite, senador, yo quisiera comentar algunos temas que debo contestar, me siento obligado a ello. Uno es el uso de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto tiempo estarán en un primer plano del combate? La respuesta es muy semejante a lo que he dicho anteriormente. Estarán hasta en tanto existan policías estatales y federales capaces de hacer frente a la criminalidad con la contundencia que hace frente el ejército mexicano. Mientras no existan esas policías, no es pensable, a mi juicio, retirar el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque sería dejar a la ciudadanía en manos de la delincuencia y de manera inerme. A lo que voy es que debemos acelerar la formación de policías confiables, sólidas, que tengan sus equipos de reacción inmediata, policías que en esos equipos de reacción puedan enfrentar los convoyes de 30 o 40 camionetas en los que están viajando los delincuentes, sobre todo en el noreste de la República, y que los puedan derrotar en una acción de conflicto. Hoy, por ejemplo, debido al conflicto Golfo Zetas que hay en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, estos criminales salen a la carretera en ese número, en 20 o 30 camionetas, y evidentemente hemos fortalecido la presencia militar y chocan en las carreteras y se dan esos enfrentamientos. Hoy hay más de un enfrentamiento diario entre las fuerzas federales y los criminales. Si nosotros retiramos a las fuerzas federales en este momento de allá, evidentemente las calles y las carreteras y las ciudades quedan en manos de los criminales. Ojalá podamos primero derrotarlos. Yo creo que esta acción, como decía Escobar, cuerpo a cuerpo, como él la llamó, o esta acción de la estrategia que estamos haciendo de oponerle a la fuerza de los criminales, una fuerza que sí es superior, que sí está mejor adiestrada y que sí está mejor armada, como es la fuerza militar, oponerlos y tener para el Estado el dominio de esas carreteras y las calles. Pero lo que necesitamos es que una vez pasada esta etapa, la policía, tanto federal como local, tenga la fuerza y la contundencia de estar ahí en ausencia del ejército. Eso hoy, por desgracia, no se puede hacer. Estarán después del último día de noviembre de 2012, cuando termina mi mandato, no lo sé, senador. Esa será una decisión y una responsabilidad de quien sea el comandante de las Fuerzas Armadas entonces. Y al final de cuentas diría, esa será una responsabilidad de los ciudadanos que elijan a quien tenga la titularidad del Ejecutivo después de esta administración. Pero sí le puedo asegurar, senador, que mi compromiso por la seguridad va a permanecer hasta el último día de mi gobierno, y si para cumplir ese compromiso tengo que disponer, como manda la Constitución, de las Fuerzas Armadas, lo seguiré haciendo. Sé que implica riesgos. Sé también, como usted lo señalaba, que las Fuerzas Armadas están adiestradas para la lucha, no tanto para el trato o el modular el trato a los ciudadanos, como usted dijo, ¿no? Pero si las Fuerzas Armadas están combatiendo a estos criminales,
evidentemente se han generado problemas de enorme sensibilidad que a todos nos duelen. Los casos en donde han fallecido personas civiles inocentes en un enfrentamiento, en el fuego cruzado que se da en ese escenario, han crecido porque esos enfrentamientos se dan cada día en zonas cada vez más urbanas. ¿Quién iba a imaginar a las 2 de la mañana en las propias calles de Monterrey frente al Tecnológico un enfrentamiento de esa naturaleza? Como se dan en Reynosa, y digo, más de un enfrentamiento diario, en fin. Lo que debemos hacer, a mi juicio, es acelerar la presencia de las policías. Ese es, para mí, el elemento clave de la estrategia, fortalecimiento institucional. Y de aquí a 2 años, ojalá tengamos 32 policías confiables y fuertes. Si no lo logramos, no vamos a avanzar terminantemente en la victoria que estamos buscando. El lavado de dinero, coincido, tenemos que aumentar la actividad del Estado. Aquí ha habido una deficiencia que debemos corregir a toda prisa. Tomo nota de su preocupación por el uso de la figura del arraigo y probablemente el procurador, quizá un momento después de la siguiente ronda, quiera compartir alguna experiencia. Mi percepción, senador, se lo digo con toda honestidad, es que la acción que estamos teniendo contra la delincuencia y la desfachatez, el cinismo con la que actúa la delincuencia en algunos estados, nos ha llevado a incrementar notablemente los casos de flagrancia. Es decir, ustedes lo han visto, se captura a algún delincuente y de repente encontramos ahí 80 migrantes que están secuestrados. O bien se detecta una casa de seguridad y entonces se genera una cadena de información que nos lleva a la detención pues de 40 personas simultáneamente. Y muchas veces lo deseable, de acuerdo, obviamente, es que la detención de una persona haya sido precedida por toda una investigación meticulosa acerca del delito que cometió. El problema es que entramos en flagrancia, encontramos ese delito y muchas veces incluso hasta para la identificación de la persona, el conocimiento de su historial y el fortalecimiento de la averiguación que hay que seguirle, se necesita pues la figura del arraigo, porque de otra suerte tendríamos inmediatamente que liberarla. Entiendo que es una figura que no debe ser objeto de abuso, esa es la instrucción que tiene el Ministerio Público Federal, pero también estamos ante una realidad donde la lucha contra la criminalidad está generando estas situaciones de evidencia, donde la detención de un criminal en flagranti es mucho más frecuente ya que la detención de un criminal precedida por una averiguación previa tradicional. Y la prevención, comparto su punto de vista. Cómo enfatizar las políticas de prevención y tratamiento de adicciones, sobre todo. Ahí también tendremos que destinar más recursos. Hemos construido más de 300 centros Nueva Vida en el país, pero se entregan a los estados. Estos deben, su responsabilidad es mantener su funcionamiento y muchas veces también tienen otras prioridades que impiden que funcionen estos centros de prevención. No creo, honestamente, que Estados Unidos haya hecho un esfuerzo significativo en reducir las adicciones, francamente. Por más que se anuncie y por más buena voluntad que yo coincido con usted pueda tener el presidente Obama. Pero la verdad es que el presupuesto en Estados Unidos para adicciones, más allá de la declaración que se hizo días antes de que yo fuera al Congreso, no se ha modificado. Ni tampoco vemos que haya un comportamiento en el consumo de drogas en Estados Unidos. De acuerdo con la última encuesta que tienen, más de 100 millones de norteamericanos han fumado o han utilizado drogas ilegales algún momento en su vida, más de 100 millones. Y 32% de los jóvenes entre los 15 y 25 años son consumidores de droga o han consumido droga en el último año. Entonces, es un problema que realmente nos está generando esta gravedad. Y lo peor, lo que usted dice, otro elemento adicional es el manejo de armas. Los americanos empezaron a vender armas para una industria que es voraz, ambiciosa, como es la industria armamentista americana. Y me queda claro que lo mismo provocan un conflicto en un país pobre y en atraso en África con tal de vender armas, que también están lucrando con esta situación que vive el pueblo de México, porque para ellos es negocio venderles armas a los criminales. Y sí necesitamos movilizar no solo a la opinión pública y estar unidos, sino a la opinión internacional para señalar la irresponsabilidad de los americanos una y otra vez, por mucho que se molesten y por mucho que les estorben sus campañas, pero no es posible que la voracidad de la industria armamentista esté
fomentando precisamente los niveles de violencia que tenemos aquí. En fin, tomo nota también de su señalamiento. A mí me parecía importante dar mi propia opinión respecto del tema de las drogas. Es un tema difícil y creo que es mejor que el presidente defina sus propios puntos de vista y lo que no puede hacerse es cerrarse al debate. Finalmente, le señalo, senador Navarrete, senador Escobar, que yo estaré pues siempre atento a las determinaciones de los órganos competentes del Congreso de la Unión. Yo soy alguien que cree precisamente en el valor de la palabra y del debate. Soy alguien que cree profundamente en el valor democrático. Hace un par de años, incluso cuando se planteaba este tema, yo planteé públicamente mi disposición no solo a acudir al Congreso de la Unión a rendir mi informe de gobierno, sino incluso manifesté mi disposición de escuchar y de responder ahí directa y personalmente a las preguntas de los legisladores en un ejercicio que hasta ahora no se ha hecho en el país. Sin embargo, y respeto, la determinación del Congreso fue finalmente terminar con lo que se llamaba el Día del Presidente, un día que se llenó de, pues quizá de fastuosidad, frivolidad, también de cierta irresponsabilidad, y el constituyente permanente determinó un proceso distinto, que yo estaré siempre atento a lo que la Constitución, la ley disponga y los órganos competentes también. Sí creo muy importante que el diálogo debe darse cuando es posible que pueda darse el diálogo y que elementos precisamente disruptivos del diálogo, desde la ofensa, la descalificación, incluso la agresión verbal o física misma, más allá de impedir el diálogo, que es su efecto más nocivo, denigran terriblemente al propio Congreso de la Unión, denigran a quien lo realiza cuando es el caso. Y me parece muy importante que entre todos nos pongamos como premisa fortalecer al Congreso, evitar que en un ambiente que a veces ha sido de lapidación sobre la labor legislativa, se propicien o prohijan circunstancias que a su vez pongan en riesgo la propia labor legislativa. No pierde realmente a quien se ofende o se agravia. La verdad es que he sido un presidente abierto porque creo en la tolerancia y en la democracia, y creo que a ningún presidente le han dicho las cosas que le han dicho a este, por lo menos públicamente, como se me han dicho. La verdad, a mí me parece que son parte de los elementos democráticos que con todo y sus connotaciones hacen la vida, el ejercicio de la libertad, las hace absolutamente entendibles. Pero sí creo, primero, que manifiesto mi disposición al diálogo y les agradezco que lo podamos hacer en este entorno. Segundo, que estaré atento a las disposiciones del Congreso, a las reformas legislativas que en su caso se hagan. Y tercero, subrayo la importancia de que el diálogo se dé siempre que existan condiciones materiales y reales, políticas, para que ese diálogo pueda darse. En fin, esos son mis comentarios. También pido una disculpa por excederme en el uso de la palabra.